Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Santiago Betancur, que es residente de segundo año, nos va a dar una conferencia muy importante y que impacta a muchos de los que estamos acá presentes. Em, Hablar de complicaciones oculares y peroculares de procedimientos estéticos. Santiago, buen día. Doctor, buenos días, muchas gracias. Bueno, bueno, muy buenos días a todos. Entonces, como dijo el doctor, hoy vamos a hablar sobre complicaciones oculares y perioculares de procedimientos estéticos. Entonces, cuando uno empieza revisando, digamos, una búsqueda pues rápida en PubMed, uno encuentra que más o menos a partir del 2008 tenemos que la literatura ha, digamos, incrementado exponencialmente con respecto a medicina estética y de igual forma, a medida que van saliendo publicaciones, pues también vamos teniendo que se van a estar haciendo más procedimientos estéticos y, digamos, de forma lineal, tenemos que también la literatura en cuanto a complicaciones de procedimientos estéticos va a ir incrementando y por lo tanto es esperable que nosotros empecemos a ver este tipo de complicaciones en nuestra práctica. Esta es, digamos que, la última pues, información a nivel internacional de la Asociación de Cirugía Plástica, en la cual nos muestran que del 2021 al 2022 hubo un incremento del 11,2% en cuanto a procedimientos estéticos y de estos digamos que ellos siempre lo van a dividir en dos procedimientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, y dentro de los no quirúrgicos, ellos muestran que hubo un aumento del 7,2%, y acá están inmersos los procedimientos o los inyectables, que son de los que pues vamos, digamos, a hablar principalmente hoy, con un incremento en solo un año, del 2021 al 2022, del 7,8%. Y cuando uno entra directamente a mirar el dato sobre estos inyectables, tenemos que en el 2018, más o menos a nivel mundial, tanto aquí pues se incluye la toxina botulínica y los fillers de ácido hialurónico y de hidroxiapatita de calcio, en el 2018 hubo más o menos casi a nivel mundial 10 millones de procedimientos relacionados con esos inyectables, pero en el 2022 hubo casi que 14 millones, teniendo en tan solo 4 años un incremento casi del 40%. Ahora, es importante que esta información solamente es registrada por cirujanos plásticos y eso es muy importante porque sabemos, y ahorita vamos a mostrar un poquito, sabemos que en muchos países esto no está regulado y realmente esto nos habla es de un subregistro con respecto a lo que realmente estamos teniendo. Y por el otro lado, es muy bacano porque ellos dentro del reporte también van poniendo, digamos, la estadística de cada país. En Colombia en el 2022 se hicieron en total 732.000 procedimientos estéticos, de los cuales acá tenemos los inyectables. Tenemos que el más común de todos ellos fue la toxina botulínica, seguida de los fillers de ácido hialurónico y en tercer lugar de hidroxiapatita de calcio. Y más o menos solamente en Colombia estamos hablando de 176.000 digamos, procedimientos estéticos con fillers y digamos que de eso es de lo que principalmente vamos a hablar el día de hoy. También voy a hablar brevemente, digamos, una o dos diapositivas muy concretas sobre también lo que nos generan los cosméticos, principalmente en la superficie ocular, un poco sobre los tratamientos con tatuajes y semipermanentes y también de neurotoxinas oculares, pero como ya les dije, realmente la charla la voy a centrar es en los rellenos dérmicos perioculares porque, o rellenos dérmicos faciales porque realmente estos son los que más complicaciones nos van a generar a nosotros en la parte pues visual. Entonces, empezando con la parte de los cosméticos, tenemos que realmente los cosméticos, digamos que se han utilizado desde hace mucho tiempo, incluso desde la época egipcia, pues lo utilizaban como forma, los egipcios, digamos, de evitar el tracoma, pero actualmente se dice que más o menos el 60% de las mujeres en Estados Unidos utilizan de forma regular la pestañina y delineadores, y el gran problema de, digamos, de los cosméticos es que estos van a tener una migración hacia la superficie ocular, esto va a estar, digamos, aumentado o va a tener una mayor migración en cuanto las pacientes utilicen cualquier tipo de colirio cuando se lo apliquen en el borde posterior del párpado, también cuando tengan un rascado excesivo o también va a depender del grado de viscosidad y la solubilidad del producto. Y esto nos va a generar, por un lado, un bloqueo de las glándulas de meibomio y por el otro lado, esta migración de los constituyentes, digamos, lipídicos de la película lagrimal nos va a generar, digamos, un desbalance entre el componente lipídico normal producido por las glándulas de meibomio y eso nos va a generar un aumento de la osmolaridad
que además estos productos cosméticos, digamos, no son estériles y además de ellos van a generar como un biofilm para que las bacterias se adhieran a esta y todo eso nos va a generar una inflamación y una cascada que, digamos, se va a volver un círculo vicioso porque esa inflamación nos va a generar mayor inestabilidad de la película lagrimal y esta inestabilidad de la película lagrimal nos genera un daño del epitelio de la superficie y a mayor daño, mayor inflamación y esto se va generando, digamos, un círculo vicioso y nos va a generar disconfort ocular. Realmente cuando uno se pone a mirar los productos que tienen el maquillaje y todos esos productos cosméticos, pues realmente la lista es gigante, más de 400 sustancias se han descrito que pueden estar en un solo producto y dentro de esas sustancias pueden haber tanto químicos, fragancias, antioxidantes, resinas, pigmentos con níquel. También se han descrito incluso que se ha encontrado, por ejemplo, hierro o materiales minerales y también preservantes como por ejemplo el cloruro de benzalconio, que todo esto nos va a generar una toxicidad directa sobre el epitelio corneal, el epitelio también conjuntival en sí, pues toda la superficie, también sobre las glándulas de meiomio y además de esto, los pacientes van a tener una alteración de la superficie lacrimal, pero también nos puede predisponer a dermatitis de contacto. Entonces, realmente los productos cosméticos debería ser algo que nosotros siempre, pues es algo que siempre deberíamos evaluar en los pacientes, porque muchas veces llegan mujeres predominantemente con síntomas de ojo seco o digamos de blefaritis y generalmente gran parte de ese componente en ciertas ocasiones está dado básicamente por el uso de cosméticos y pues dentro de esos también vamos a tener los análogos de prostaglandinas que realmente pues el más utilizado ha sido el Bimatoprost, que realmente lo que ellos hacen es favorecer un paso del estadio de telogen, que es cuando ya el pelito o el vello está, digamos, ya crecido, para que él vuelva a una fase de anagen, para que vuelva a crecer tanto en longitud como en grosor, y digamos que estos análogos de prostaglandinas, sabemos que muchos productos que dicen ser alargadores de pestañas, pues realmente no reportan esas prostaglandinas y estos productos lo principal es que nos pueden generar efectos adversos principalmente de superficie, pero digamos que dentro de estos, digamos lo positivo es que son reversibles al uso. En cuanto a semipermanentes y tatuajes, pues realmente dentro de estos vamos a tener que existen tinturas de cejas y pestañas, también existen el tatuaje, que esto, digamos, fue más común hace algunos años, el tatuaje del borde libre palpebral, lo que también le decían el tatuaje de la línea de agua, y las extensiones de pestañas, que todas estas también van a generar cierta alteración y ciertos riesgos para la superficie. Entonces tenemos que dentro de la tintura de cejas y pestañas, pues realmente ninguno de esos pigmentos está aprobado por la FDA, realmente se ha propuesto como una facilidad para tener, digamos, un maquillaje permanente y ahorrar pues tiempo y dinero. Y realmente dentro de los compuestos que se han encontrado en estas tinturas tenemos pues múltiples químicos como por ejemplo fenilediamina, toluenos, cloro, incluso muchos que no están declarados. Y todos estos componentes van a generar irritación de la superficie ocular, incluso pueden llegar a generar dermatitis de contacto, blefaroconjuntivitis e incluso pérdidas de pestañas que se pueden presentar incluso varios días después de la aplicación. Por el otro lado, las extensiones de pestañas, digamos que son muy comunes. La complicación más frecuente va a estar relacionada netamente con el uso del pegante, porque el pegante pues, que se utiliza para poderlas adherir tienen también muchos químicos dentro de ellos, por ejemplo, tienen amoníaco, tienen formaldehído, cianoacrilato, pues que este realmente sería como el más benigno de todos ellos, pero el gran problema es que este pegante puede llegar a migrar a la superficie ocular, puede generar síntomas de irritación, pero más que esto, se ha descrito que más o menos el tiempo para que el pegante se seque es de 5 a 6 horas y durante este tiempo esto sirve también como un biofilm para que las bacterias crezcan sobre este pegante y se han descrito casos de queratitis infecciosas secundarias a una colonización del pegante por las extensiones de las pestañas. Y por otro lado, digamos que el otro que se ha descrito es el tatuaje de borde libre palpebral. Realmente lo que se ha querido con este tatuaje es que se genere una pigmentación únicamente de la epidermis, de la zona superficial. Sin embargo,
Esto tampoco es aprobado por la FDA porque se ha encontrado que esta tinta de estos tatuajes tiene incluso nanopartículas de carbón, hidrocarburos, incluso metales pesados. Y realmente este procedimiento tiene varias complicaciones, unas asociadas directamente a la técnica de inyección, porque muchas veces es realizado por personal no idóneo, también por reacciones alérgicas principalmente a estos componentes y también otros efectos sobre los tejidos perioculares. ¿Qué es lo más importante? Dentro de los efectos sobre los tejidos perioculares, lo más importante es que cuando digamos, este tatuaje se genera digamos, en la unión mucocutánea o más allá de la epidermis, tatuaje en el borde libre palpebral nos puede generar una pérdida de glándulas de meiomio y es muy frecuente encontrar mujeres o correlacionar el hallazgo en mujeres que se hicieron hace mucho el tatuaje del borde libre palpebral con síntomas de ojo seco moderado a severo, básicamente porque se genera una pérdida definitiva de estas glándulas. Lo otro es que estos pacientes pueden desarrollar cicatrices que nos lleven a ectropión e incluso se han reportado casos de necrosis marginal y también se han reportado casos de cuando están haciendo el tatuaje una penetración o pues un trauma penetrante de espesor total en el ojito y también pues complicaciones, digamos, asociadas a celulitis preseptal. Y en cuanto, ajá, exacto. Ujú. Incluso, sí, sí, doctora, incluso mencionaban que eso, además de los síntomas, en muchas ocasiones pueden incluso desarrollar quemaduras de primer grado secundario al tatuaje, principalmente por estos componentes de metales pesados. Y digamos ya en cuanto a las neurotoxinas perioculares, también algo muy corto, porque pues como les digo, el gran grueso de la charla van a ser los fillers. En cuanto a las neurotoxinas, pues la más importante es la toxina botulínica, que básicamente es una exotoxina que es, digamos, producida por el Clostridium botulinum, que lo que hace es que inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y lo que hace ella es generar una parálisis muscular temporal, como vimos ahorita, realmente el Botox es el procedimiento estético más realizado en el mundo y digamos que las complicaciones asociadas a la toxina botulínica son principalmente asociadas a la dispersión del sitio de la aplicación o a la cantidad de toxina que se aplica. Generalmente, lo más común dentro de lo que se reporta es la tosis palpebral, el lagoftalmos y el parpadeo incompleto. Sin embargo, si se hace una inyección inadvertida de la toxina botulínica sobre la glándula lagrimal, puede generar un síndrome de ojo seco. Sin embargo, lo más importante de la toxina botulínica es que estos efectos, afortunadamente, son transitorios, más o menos lo que dependiendo pues de la marca, algunas duran un poco más o un poco menos, pero más o menos en caso de presentar una de estas complicaciones, pues generalmente puede llegar a durar de 5 a 6 meses, siendo completamente reversible y no teniendo complicaciones, digamos, graves, que sí las van a tener los fillers, que es de lo que ya vamos a hablar. Y digamos que encontré esto, que incluso lo venden acá, que es el argireline, que básicamente se creó como una propuesta sintética de la toxina botulínica, que básicamente la gran diferencia es que esta se aplica de forma tópica y lo que va a hacer este argireline es también inhibir la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, pero únicamente bloquea los músculos superficiales. Entonces, digamos que ha sido una nueva alternativa, digamos que no alcanza los mismos niveles de bloqueo que la toxina botulínica, y por lo tanto, pues los resultados no son iguales, pero se ha visto que en cuanto a estudios de satisfacción en los pacientes, realmente sí se logra pues un buen nivel de satisfacción, evitando, digamos, las complicaciones, que principalmente son estéticas del Botox, pero pues realmente tiene buenos resultados. Sin embargo, todavía no está regulado tampoco por la FDA. Ya voy a hablar entonces principalmente la parte de los rellenos dérmicos o los files, porque como dije ahorita, realmente estos son los que generan unos efectos secundarios severos a nivel tanto periocular como ocular y son los que tienen, digamos, un peor pronóstico. Entonces, otra vez les traigo aquí el dato de, digamos, de la encuesta del 2022 de la Asociación de Cirugía Plástica y vemos que por país, ellos categorizan cada una de las intervenciones y tenemos que para el 2022 Colombia era el 10º país a nivel del mundo que más fillers estaba poniendo. Y eso digamos que cuando uno mira este dato,
pero digamos, se pone a buscar un poquito sobre temas de regulación, encuentra que en algunos países estos fillers son considerados como dispositivos médicos. Sin embargo, incluso en países de primer mundo, como por ejemplo Reino Unido, estos están autorizados para que personal no médico lo apliquen. Y cuando uno va y mira digamos, la parte de la regulación por parte del INVIMA, digamos que dentro de la ley hay unos baches porque ellos dicen que para poner ácido hialurónico debe ser un profesional de salud. En ningún momento dicen qué tipo de profesional de salud, teniendo aquí pues cualquier persona, desde auxiliares de enfermería hasta médicos. Y lo otro que me parece, digamos, que es importante es que cuando ellos describen los efectos adversos, ellos dicen que la mayoría de efectos adversos son leves y transitorios, y ellos describen acá que básicamente pueden ser reacciones alérgicas, dolor, infección, hipersensibilidad, nódulos irregulares, cambios en la coloración de piel, edema, necrosis tisular, inflamación granulomatosa, migración y cicatrices deformantes. Y como vamos a ver, en ningún momento muestran las complicaciones de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, digamos que cuando tenemos un ente regulador que, además de no especificar bien qué tipo de profesional de la salud puede poner ese tipo digamos, de dispositivos médicos, y no tiene en cuenta los posibles efectos adversos que realmente sí son graves, pues realmente hay un bache en la ley que realmente es un problema para nosotros, sabiendo que somos el 10º país pues, con mayor número de fillers. Entonces, doctora. Uh -huh. Sí, la tendencia siempre va para arriba. Uh -huh. Entonces, básicamente, los fillers que son, pues que yo tampoco sabía bien cómo funcionaba, para qué se utilizaban. Básicamente, los fillers es una forma, digamos, fácil, rápida y reproducible para tener, digamos, un rejuvenecimiento facial siempre centrados en la pérdida de volumen. Entonces, básicamente, en general, pues lo más común es que se utilice una sola dosis de aplicación y posteriormente se le pueda hacer un retoque, pero realmente, pues, si uno se pone a ver los resultados, teóricamente o a nivel estético, son la mayoría de veces resultados muy buenos. Y digamos que dentro de estos fillers voy a hablar también que, a pesar que la rinomodelación, que también está muy de moda con ácido hialurónico, no se considera como un filler, digamos que esto sí va a tener un impacto muy importante, porque como vamos a ver ahorita, hay un altísimo riesgo de las inyecciones que son pues, con ácido hialurónico o con cualquier tipo de filler en la región nasal, y eso también hay que tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver ahorita. Entonces, dentro de los tipos de rellenos dérmicos periculares, vamos a tener principalmente una clasificación que va a ser en reversibles o irreversibles. Digamos que dentro de los reversibles, el más importante es el ácido hialurónico, es el más común utilizado, tiene un buen perfil de seguridad, y realmente el ácido hialurónico tiene una molécula que es la hialuronidasa, que es una enzima que degrada este ácido hialurónico y que teóricamente hace que este filler sea seguro, porque en caso de no tener una complicación, aplicaría la hialuronidasa que se come o destruye este ácido hialurónico, y digamos uno tendría esta resolución de la complicación. Sin embargo, ahorita voy a hablar si realmente esta hialuronidasa es efectiva o no. Y dentro de los irreversibles tenemos principalmente la hidroxiapatita de calcio, que todavía se sigue aplicando acá, que es el famoso Radiese, y también tenemos la poliacrilamida y la lipotransferencia, que es el lipofilling, del cual también voy a hablar ahorita. Digamos que estos irreversibles tienen mayor longevidad en el tejido, tienen esa ventaja de que no van a necesitar pues posteriormente retoques, pero el gran problema de estos irreversibles es que pueden llegar a migrar con el tiempo. Dentro de la clasificación de las complicaciones tenemos que se pueden clasificar según el tiempo. Las complicaciones inmediatas son las que se presentan en las primeras 24 horas. Las tempranas pueden llegar incluso a presentarse después de 4 semanas, y miren que uno puede llegar a tener una complicación por un relleno hasta luego de un mes de aplicado. También es muy importante la naturaleza, que son tanto complicaciones isquémicas como no isquémicas, y la severidad, digamos que se van a clasificar también en leves, moderadas a severas, siendo generalmente las complicaciones severas las que se derivan de complicaciones de tipo isquémicas. Y el gran problema, digamos, de estos fillers es que las complicaciones son inherentes al procedimiento y a la molécula o sustancia que estamos utilizando, porque incluso pacientes sanos y jóvenes, y ahorita vamos a hablar un poquito pues de la fisiopatología de las complicaciones isquémicas,
pueden presentar esta complicación e incluso con una sola inyección. Entonces, revisando pues como digamos qué hay sobre estas complicaciones, tenemos que esta es una, digamos, la revisión sistemática más actualizada sobre las complicaciones oculares asociadas pues especialmente al ácido hialurónico porque es el filler que más se pone a nivel mundial y lo que ellos encuentran son varias cosas. La primera es que el factor de riesgo más importante para tener una complicación ocular con el uso de ácido hialurónico es el sitio donde se pone o se inyecta este filler. Entonces ellos encuentran que los lugares que más se asocian a complicaciones, en azul el más importante es en el dorso de la nariz, por eso les mencionaba ahorita que es muy importante también la rinonomodelación, porque básicamente la rinomodelación es una inyección de ácido hialurónico sobre el dorso de la nariz, aunque no es un filler. Lo otro es sobre la zona glabelar. En tercer lugar, los pacientes que reciben tanto en la glabela como en la nariz. Y en cuarto lugar, la frente. Ellos que encontraron que digamos que, y como les dije ahorita les voy a mostrar por qué es estas regiones tan asociadas a esas complicaciones, pero lo que ellos encontraron es que cuando se inyectan fillers por debajo de los labios, no se han encontrado complicaciones oculares y esto va a estar relacionado principalmente es con la vasculatura y las anastomosis de la región facial central. Las complicaciones principalmente fueron complicaciones inmediatas en el 67%, pero incluso se presentaron complicaciones tardías, como ya les había dicho ahorita, luego de 4 meses y dentro de los síntomas iniciales que presentaban esos pacientes con complicaciones, que ya vamos a ver cuáles son, lo principal es que el síntoma inicial en la mayoría de pacientes era pérdida visual, en segundo lugar era dolor orbitario y en tercer y cuarto lugar era cefalea y sensación de mareo. Pero esos pacientes, hasta casi que 1 de cada 5 que tuvo complicaciones, se asociaba además a complicaciones del sistema nervioso central, principalmente accidentes cerebrovascular isquémico y hemorrágico, que esto ahorita también lo vamos a ver pues, un poquito más a profundidad. Entonces, esta imagen de acá lo que nos muestra es básicamente cada puntico de estos es una inyección que generó una complicación a nivel periocular. Entonces vemos que la región facial central, principalmente la región frontal, la región glabelar y la región pues, del dorso de la nariz son los que son considerados como la zona de alto riesgo porque realmente son los que más complicaciones oculares tienen, siendo una área que idealmente en caso de no considerar un filler se debería evitar por completo. ¿Y qué complicaciones encontraron ellos? Que digamos que a nivel ocular, la más común de todas ellas es la pérdida completa de agudeza visual, hasta el 50% de los pacientes. La otra era por también isquemia, principalmente oftalmoplegia, que los pacientes se quedaban por diplopia en un 35% de los pacientes, tosis y necrosis de la piel periocular. Sin embargo, lo más importante de esto no es la complicación per se, sino es el seguimiento luego de la complicación y lo que ellos encontraron fue que la mayoría de pacientes que tenían pérdida de la visión, generalmente más casi que la mitad, el 45%, no tenían ningún tipo de mejora en el tiempo, por lo tanto casi que la agudeza visual con la que llega el paciente es la agudeza visual con la que va a quedar porque es una complicación isquémica y digamos que gran parte de los pacientes que sí lograban mejoría eran los pacientes que presentaban oftalmoplegia. Entonces, digamos que esto es muy importante y también ya lo vamos a ver, que realmente el pronóstico visual de esos pacientes, en caso de que realicen una complicación isquémica por oclusión de ya sea la arteria central de la retina o de la arteria oftálmica, pues realmente esos pacientes, la mayoría de ellos no van a mejorar y el pronóstico es muy malo. Y dentro de las otras complicaciones, pues vamos a tener muchas otras complicaciones como reacciones relacionadas al sitio de la inyección, infecciones, reacciones de hipersensibilidad, digamos también complicaciones relacionadas a la técnica, alteraciones en la coloración de piel y las más importantes son las complicaciones pues, que se derivan de la isquemia. Entonces acá pues esta es una foto que básicamente los pacientes pueden presentarse con múltiples hallazgos, como por ejemplo lo que ya les dije, alteraciones principalmente de necrosis tisular, tosis, este paciente además de eso tenía una pérdida visual, se presentó estando en EPL, vemos acá que además el paciente está en EXO y pues realmente son complicaciones que dentro de todas estas la más importante es la pérdida de agudeza visual. Entonces, el compromiso en estos pacientes vascular es un compromiso que es básicamente por un fenómeno embólico secundario a una inyección intravascular que la mayoría de veces
es una inyección intravascular inadvertida y realmente cuando tenemos una complicación de tipo vascular o isquémica, realmente es una complicación mayor y generalmente, como les dije ahorita, la mayoría de estos casos va a presentarse como una complicación en el tiempo inmediato, o sea, en las primeras 24 horas. Se dice que más o menos de este compromiso vascular, la incidencia es del 0.001, pero realmente lo que se ha visto es que esto es mucho más porque existe un subregistro muy grande, porque obviamente si uno está haciendo procedimientos estéticos, pues uno va a mostrar los procedimientos que le quedan bien y no va a reportar o no va a mostrar las complicaciones. Incluso hicieron una encuesta mundial a 52 expertos en cirujanos plásticos que se dedicaban mucho a poner estos fillers y encontraron que hasta el 62% de ellos había tenido al menos una complicación vascular por inyección intravascular inadvertida. Entonces realmente se dice que los fillers son seguros, pero realmente lo que tenemos es que la incidencia reportada es un subregistro y este número podría ser muchísimo más alto, además en países como el de nosotros, en el que no necesariamente el personal médico es el que se está encargando de poner este tipo de fillers. Y digamos que dentro de los signos principales de una complicación vascular es que el paciente se presente con un dolor desproporcionado a los hallazgos que uno encuentra tanto en región periocular como al fondo de ojo y los cambios cutáneos, digamos que son las dos principales formas de sospechar que el paciente está teniendo un compromiso vascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto a la fisiopatología? Entonces, básicamente, para que se genere una embolia, sí, una embolia a nivel pues, de la circulación de la retina, tenemos que se deben cumplir tres factores. La primera es la presión de inyección. Se dice que para uno poder embolizar la arteria oftálmica se necesita una presión sistólica de 166 milímetros de mercurio, pero lo que se ha visto es que simplemente cuando uno está haciendo la presión en el émbolo de la jeringa, esa presión puede superar los 200 milímetros de mercurio. Por el otro lado, es qué tanto filler estamos inyectando. Se dice que más o menos para embolizar la arteria supratroclear se necesita en media más o menos 0.085 mililitros y más o menos por sitio de punción con el ácido hialurónico estamos poniendo más o menos de 0.1 a 0.2 mililitros. Y por el otro lado, lo otro que ocurre es que gracias, y ya les voy a mostrar una fotico, gracias a las múltiples anastomosis vasculares que hay en la región, en la circulación carotidia externa e interna, pues realmente esto va a permitir que los émbolos puedan migrar en muchas direcciones. Entonces, casi que siempre que nosotros tengamos una punción intravascular inadvertida, casi que siempre se van a cumplir estas tres condiciones para que se genere un émbolo a nivel de circulación. Entonces tenemos que, digamos que los sitios, como ya les mencioné ahorita, el sitio principal que se asocia a estas complicaciones va a ser la región facial central, básicamente porque ahí vamos a tener la arteria supraorbitaria, la arteria supratroclear, la dorsal nasal y la arteria angular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ponemos el filler y lo que va a pasar es que, como ya les dije, dependiendo de la cantidad y dependiendo de la presión, que casi siempre va a ser por encima de lo requerido para embolizar, lo que va a pasar es que ese filler va a empezar a viajar de forma retrógrada, básicamente por la presión que nosotros estamos haciendo con el émbolo, pero por todas estas anastomosis que hay entre los vasos, cuando nosotros dejamos de hundir el émbolo, se va a generar digamos que la presión de perfusión de la arteria oftálmica o de la arteria central de la retina le va a ganar a esa presión que se estaba haciendo cuando se estaba hundiendo el émbolo y lo que va a pasar es que estos émbolos puede que estén ya muy atrás, pero con ese cambio de presión ellos otra vez van a tener un flujo retrógrado y pueden llegar a embolizar la arteria central de la retina o en casos pues más graves que ya vamos a ver, en caso que estuviera en circulación más posterior, incluso se pueden ir hasta el sistema nervioso central y por eso es que digamos que estos émbolos pueden llegar a generarse en cualquier región de la cara, especialmente en el área central facial, pero se ha visto pues que realmente hay asociación cuando se inyectan por debajo de los labios, básicamente porque ya está muy distal a esta circulación a nivel pues periocular. Entonces, digamos que siempre se ha dicho que el tiempo medio de supervivencia de injuria isquémica de la retina son 90 minutos. Sin embargo, este dato siempre se ha sacado
de unos estudios en marranos, porque lo que se ha visto que realmente a nivel de la retina humana es que después de 12 a 15 minutos luego de un evento pues isquémico o de un émbolo, se empiezan a generar eventos isquémicos en tan solo 15 minutos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en el que se sospecha un compromiso vascular luego de un filler, realmente lo que vamos a tener es que el tiempo es oro, ya vamos a ver qué se debe hacer, pero también vamos a ver que realmente lo que se tiene no es suficiente para tratar estos fenómenos isquémicos. Entonces, esta otra revisión sistemática lo que nos habla ya es o nos caracteriza cómo es esa pérdida visual luego de haber tenido una inyección intravascular por ácido hialurónico y lo que ellos nos muestran son varias cosas. Por un lado, ellos encuentran la misma asociación con el lugar de la inyección. Lo más importante es la zona roja o la zona de peligro, que ya sabemos que es la región del dorso de la nariz, principalmente la zona frontal y la zona de la glabela. Otra cosa que ellos encontraron muy importante es que no existe una correlación o digamos que la cantidad de mililitros no es predictor de ácido pues, del filler que se esté poniendo, porque incluso con solamente una inyección de ácido hialurónico, si se pone de manera intravascular, puede generar un émbolo y miren que con hasta menos de 0,5 mililitros han habido reportes de casos con eventos isquémicos a nivel de retina y pues también pacientes que se les aplican de 1 a 2 mililitros, pues también han tenido ese mismo número de complicaciones. Entonces realmente aquí más que la cantidad de ácido hialurónico que se esté poniendo, es básicamente esa inyección intravascular inadvertida que solamente con una sola inyección mal puesta nos puede generar un compromiso visual. Lo otro es que en cuanto a pérdida visual, lo que ya les había dicho también es que casi que el 90% fue de forma inmediata, el 11% fue en los primeros minutos, pero incluso hay casos en los que esta complicación vascular se da luego de horas o días de haber puesto el filler. Y lo otro muy importante es que dependiendo de la arteria que se embolice, pues digamos que el pronóstico del paciente va a ser completamente diferente. Entonces, lo más común es que se embolice la arteria oftálmica, en segundo lugar, la arteria central de la retina, en tercer lugar, obstrucciones, oclusiones de rama, pero también se han descrito casos en los que se encuentren eh, neuropatías óptico-isquémicas posteriores y anteriores, y esto digamos que se va a correlacionar obviamente con el nivel de agudeza visual. Si un paciente tiene una embolización de la arteria oftálmica o de la arteria central de la retina, pues realmente digamos, el pronóstico visual es peor. Generalmente los pacientes ingresan siendo NPLs, pero si el paciente ya tiene es un compromiso de rama o de las ciliares posteriores, digamos que el pronóstico es un poquito mejor, pero lo mismo que les mostré ahorita, ellos también encontraron que cuando se les hace el seguimiento a esos pacientes con pérdidas visuales, realmente el 50% de estos pacientes va a terminar NPL y digamos que son muy pocos pacientes los que pueden llegar incluso a recuperar un poco de visión. Y en Colombia existe este estudio que fue en Cali del 2014 al 2007. Ellos incluyeron 9 pacientes en total, en los que encontraron 6 pacientes que tenían complicación intravascular por fillers y 3 pacientes que tenían trauma, como les había dicho, luego de un tatuaje en borde libre palpebral, tenían trauma penetrante. Ellos decían que todos estos procedimientos fueron realizados por cosmetólogas y 8 pacientes terminaron con agudeza visual peor a 2400 y 3 de estos fueron NPL al ingreso y ellos dentro de, ya les voy a mostrar la tabla, pues describen que acá en Colombia estamos utilizando básicamente de todo, tanto colágeno, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas y grasa autóloga. Y esta tabla simplemente se las traje, estos son los 9 pacientes de ellos, simplemente se los traje para que miremos la agudeza visual final. El único paciente que tuvo, digamos, un buen pronóstico fue este, que digamos que la agudeza visual al inicio no fue tan grave, fue de 20/40, pero miren que todos los otros pacientes desde el ingreso tenían muy malas agudezas visuales, NPL, percepción positiva, 20/600, NPL y movimiento de manos. Entonces, realmente, cuando nosotros tenemos una complicación de estas, es completamente catastrófica. Y en cuanto al lipofilling, básicamente el lipofilling o lipotransferencia, que existen varios tipos, existe por ejemplo el microfat, el macrofat o el nanofat, básicamente es sacarle al paciente grasa de una parte del cuerpo e inyectársela en otro lugar.
Digamos que esto se empezó o fue muy famoso en un inicio con la lipotransferencia glútea o incluso de senos, pero esto se quiso llevar a la región facial, básicamente con, digamos, la hipótesis de que al ser un tejido autólogo se iban a evitar algunas complicaciones, principalmente de reacciones de hipersensibilidad y de cuerpo extraño, y pues que realmente era algo más seguro. Pero ¿qué ha pasado con esto? Que realmente en la literatura se han descrito muchas complicaciones por el lipofilling, que básicamente son complicaciones que están asociadas directamente es con la molécula, porque vamos a ver que por más, ellos lo clasifican como macrofat, microfat o nanofat, eso es dependiendo del tamaño de la molécula grasa y del tipo de cánula que estemos utilizando, siendo obviamente la nanofat una cánula más chiquitica. Entonces, digamos que eso se ha tratado de hacer para disminuir este tipo de complicaciones, pero realmente se ha visto que sin importar cuál tipo de lipofilling estemos usando, se pueden generar complicaciones muy severas. Y básicamente, ¿qué nos dice la literatura? Que al ser una molécula mucho más grande que incluso el ácido hialurónico, básicamente lo que van a tener esos pacientes con lipofilling es que van a tener oclusiones arteriales difusas, que generalmente van a tener obstrucciones tanto de la arteria central de la retina como de la arteria oftálmica, y estos pacientes cuando tienen este compromiso vascular, generalmente son pacientes que si se comparan con pacientes que tienen complicaciones vasculares por ácido hialurónico, son pacientes a los que básicamente les va peor, tienen peor pronóstico e incluso pueden llegar a tener riesgo de compromiso de la vida, ya vamos a ver por qué, y realmente se ha visto que hasta el 50% de los casos en los que hay una complicación vascular por rellenos, el 50% son por lipofilling. Entonces, se ha propuesto, el lipofilling está muy de moda básicamente como un tratamiento más seguro porque es material autólogo, pero realmente se ha visto que es mucho peor. Y dentro de esas complicaciones que les dije, el gran problema es que el lipofilling, el émbolo, ya vamos a tener que es un émbolo de colesterol o un émbolo graso, y el émbolo puede migrar al sistema nervioso central, ya se han descrito incluso, esto pues es viejo, esto es del 2014, y en el 2014 se habían descrito 22 ACVs isquémicos, y hasta el 2022 se han descrito 7 muertes por complicaciones del lipofilling facial, básicamente porque el émbolo migra, hace un infarto interhemisférico y realmente pues el paciente fallece secundario a un procedimiento pues de filler. Y dentro de, digamos, las opciones terapéuticas, pues realmente existen estas dos, no son guías porque son basadas es en expertos y pues la evidencia es muy bajita, pero esto es lo que existe. Realmente las intervenciones que se proponen para hacerle frente a una de estas complicaciones vasculares, básicamente son intervenciones para el médico que está realizando el filler o que está poniendo el filler e intervenciones para nosotros, pues, para realizar cuando nos lleguen estos pacientes, pero lo más importante es que estas, digamos, estas recomendaciones son recomendaciones extrapoladas del manejo de la oclusión de arteria central de la retina, que cuando uno se va y mira esto, también son, digamos, manejos teóricos que realmente no tienen ningún tipo de evidencia. Sin embargo, esto es lo que hay y esto es lo que nos recomiendan hacer en caso de tener una oclusión vascular. En cuanto al médico tratante, lo primero y más importante es suspender de forma inmediata la inyección del relleno. Lo otro que ellos nos mencionan es antiagregar a sus pacientes con carga de 300 miligramos de aspirina. Posteriormente, o lo ideal es que incluso estas guías mencionan que se debe tener un kit como, por ejemplo, un kit de código rojo, pero un kit básicamente con todos estos medicamentos. Ellos mencionan que idealmente se deberían empezar hipotensores en el ojo comprometido. Ya vamos a ver por qué los hipotensores, y se debe realizar un masaje ocular por 15 minutos. Ya vamos a ver también pues cuál es la explicación del masaje, y lo otro es empezar medidas que nos favorezcan la vasodilatación, básicamente esto con el fin de que el émbolo que posiblemente se generó a nivel, digamos, de la arteria central de la retina o de la arteria oftálmica migre hacia distal y el compromiso, digamos, sea menor. Entonces, lo que ellos recomiendan es tener, por ejemplo, dinitrato de isosorbide para dárselo de forma sublingual, y también pues se recomienda el uso de hialuronidasa, que ya vamos a ver realmente si esto sí funciona o no. Entonces, básicamente ya les dije que lo que se quiere con los vasodilatadores es que el émbolo migre, pero esto también es lo que se quiere con el masaje ocular. Básicamente lo que uno hace es presionar el globo ocular 5 segundos,
liberar 10 segundos la presión, esto repetirlo durante 5 minutos y en 3 ciclos, cumpliendo 15 minutos en total. Y básicamente eso es un efecto mecánico que lo que va a hacer es que el émbolo que era proximal viaje a distal para que no nos genere pues un compromiso principalmente de la mácula, sino que sea un compromiso casi que de oclusión de rama. Y dentro de las intervenciones que se recomiendan ya para la parte pues, de oftalmología, básicamente son recomendaciones que todas se van a centrar en disminuir la presión intraocular. Y básicamente, ¿por qué disminuir la presión intraocular? Porque cuando yo bajo la presión intraocular, lo que va a pasar es que la presión de perfusión vascular retiniana va a vencer este balance que hay siempre con la presión intraocular y básicamente lo que se trata al disminuir la presión intraocular es esto mismo, que la presión de perfusión suba y que el émbolo migre hacia distal. Entonces, lo que ellos básicamente nos recomiendan es un manejo con acetazolamida. Acá pues solamente la tenemos oral, ¿cierto? Darle una carga de 500, darle también un bolo de manitol, empezarle antiglaucomatosos tópicos en caso de que no se le haya comenzado al paciente, masaje ocular, en nuestro caso pues ya con la disponibilidad del lente de Goldman, y lo otro es el uso de la hialuronidasa perivulvar o retrovulvar, pero digamos que lo que se podría, o digamos que la última intervención que se podría realizar de forma urgente sería realizar una paracentesis de cámara anterior para bajar drásticamente la presión intraocular y tratar de que este émbolo migre. Esto digamos que lo que se tiene escrito y lo más importante es que debe ser un tratamiento inmediato, pero viendo ya digamos, lo que les conté sobre que la mayoría de veces esto no está regulado y es realizado en sitios no aptos, pues realmente el tiempo teórico de 60 a 90 minutos para nosotros revertir cierto grado de isquemia en la retina, pues en la mayoría de pacientes no se va a cumplir. Y en cuanto a la hialuronidasa, como les dije ahorita, realmente se ha propuesto como, digamos, el salvador, pero realmente cuando uno se pone a mirar la literatura, la hialuronidasa se puede poner de varias formas, se puede poner subcutáneo, retrovulvar o incluso intraarterial. Básicamente, la hialuronidasa se ha visto que no es realmente muy efectivo para revertir estas complicaciones vasculares. Digamos que hay ciertos metaanálisis que nos muestran alguna mejoría en estos pacientes, pero digamos que ahí podrían haber efectos confusores de realmente que sea un paciente que haya tenido una obstrucción, por ejemplo, de rama y que realmente va a tener cierta recuperación de forma espontánea, pero realmente todos agregan en que realmente la hialuronidasa es un producto que no es efectivo e incluso se han hecho estudios en ratones en los que les canalizan la femoral, llevan un catéter hasta la arteria central, hasta la arteria oftálmica, embolizan directamente la arteria con ácido hialurónico e inmediatamente le ponen dentro de ese mismo catéter, encima del ácido hialurónico, le ponen la hialuronidasa y se ha visto que estos conejitos no logran reperfusión de la arteria oftálmica. Entonces, realmente las terapias o las estrategias que existen en el momento para tratar esas complicaciones de forma inmediata no tienen evidencia adecuada y pues realmente a pesar de que tengamos la hialuronidasa, pues realmente es un tratamiento que no se ha visto que realmente sea capaz de, digamos, revertir este émbolo y revertir así pues la isquemia que se genera. Y dentro de las complicaciones no isquémicas, pues ya les mencioné algunas de ellas, pero realmente también son complicaciones principalmente estéticas que son muy desagradables para el paciente. Un solo filler nos puede generar edema, eritema, nos puede generar por, digamos, reacción de hipersensibilidad, angioedema y anafilaxia. Estos pacientes también, dependiendo de la técnica de inyección, pueden desarrollar celulitis preceptales o incluso tener complicación poseptal. También pueden tener daño nervioso por trauma directo, siendo las disestesias y las parestesias, digamos, lo más importante. Y digamos que también otra consecuencia, pues, que ya se las había mencionado, es la necrosis tisular. Entonces, realmente estos fillers se han tratado de vender como, digamos, unas alternativas seguras. Vemos que la mayoría de veces esa seguridad va a estar interrogada por el subregistro de estas complicaciones. Realmente estas complicaciones lo más común es que no le lleguen al médico que está haciendo o al personal de salud que esté poniendo esta inyección. Realmente es algo que es común. Yo ya en la residencia, en este año y medio casi, ya he visto 3 complicaciones, 2 de ellas isquémicas y una pues simplemente por migración. Incluso con la doctora Cristina hablando, ella ha tenido varias. Estuvimos hace poco en una cirugía, digamos que
por migración de ácido hialurónico y pues realmente es algo que sí se ve y es común y realmente pues como ya les dije, en caso de tener un compromiso vascular isquémico, el pronóstico de esos pacientes es muy malo. Realmente el tratamiento teóricamente debe ser en las primeras 60 a 90 minutos. El factor de riesgo más importante, como ya les dije, es el sitio de inyección. Siempre se debería evitar la zona facial central, siempre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el lipofilling tiene mayor riesgo de complicaciones vasculares versus el ácido hialurónico, pero no lo han tratado de vender. Al contrario, digamos que las recomendaciones que existen no son basadas en la evidencia, simplemente son efectos teóricos, al igual que la hialuroniasa, y pues en caso que a nosotros nos llegue una complicación vascular en uno de estos pacientes, pues lo que nosotros tenemos que tener en la mente es básicamente tratar de disminuir la presión intraocular para pues tratar de que este émbolo migre hacia circulación un poco más distal y pues realmente evitar que la pérdida de la agudeza visual sea pues un poco mayor. Y básicamente pues eso era lo que les traía. Digamos que esta semana me vi La Sustancia, me parece que es una película que no es para todo el mundo, es un poco bizarra, un poco grotesca, pero realmente nos pone a pensar mucho sobre esto, realmente hasta qué punto uno estaría dispuesto a, digamos, por deseos simplemente estéticos, poner en riesgo pues la vida, o en este caso pues nuestra visión. Muy bien, Muy buena conferencia, Santiago. Yo creo que con Cristina hemos hablado mucho de esto y si bien numéricamente no es muy común porque estás diciendo eso está subregistrado, aquí sí es muy común que inyecten, entonces por estadística nos llegan. Pues mira todo lo que les ha llegado. Es demasiado. tenemos un superregistro marcado aquí, pues sobre todo en esta ciudad, pues, o sea, es que uno las ve en la calle, en todas partes, y todo el mundo está rellenos, odontólogos, cosmetólogos, bueno, en fin, todo el mundo, las complicaciones las estamos viendo, y yo creo que muchas de las complicaciones se pasan como inadvertidas, como otra cosa, porque los pacientes no cuentan, los pacientes no dicen dónde estaban metidos, qué les hicieron, entonces el subregistro es súper importante. La sociedad se enloqueció y los médicos con la sociedad. Entonces, pues, me gusta mucho que hayas hablado de esto porque, pues, porque en serio nos estamos enloqueciendo. Y en los congresos, esto es lo que estamos viendo. O sea, en los congresos lo que vemos es fillers, la Tipo. transferencia de grasa, pues la lipotransferencia, nos estamos enloqueciendo. Me parece que estuvo súper bueno tu revisión. Solo hasta que le sucede a alguien se da cuenta del impacto. Eso es muy berraco. Y a mí Mira, esta niña del hospital, esa modelo fue vuelta a nada por culpa de esto. Eso es muy triste. anestesiólogas con complicaciones. Entonces, no sé, pues hay que tener mucho cuidado. Eso. Ya. De estética, pero sino también sistémica. Yo he tenido pacientes que han hecho la liposucción, malos con el día de cosas, se hacen de novia, hacen el video, hacen una CV. Así, esto fue solo de procedimientos estéticos en cara, sin hablar de lo otro. Eso es otro paseo. Sí. El problema es que sí, Sí, hay que tener cuidado, inclusive, como decía Cristiano alguna vez, hasta en las mejores manos pasa. Tú puedes, es que siempre explica, lo que pasa es que la normal no sabe qué va a hacer. Porque ese día me llegó una señora que se hizo una plastia, ella me dijo, doctora, en el centro comercial en Monterrey, que hay un consultorio odontológico, hicieron la cirugía dentro del consultorio odontológico. Hizo, hizo una, ¿cómo es que se llama? En el Monterrey, no, en el del centro, pues, en el centro. Villanueva. Villanueva, Camino Real. Hizo una correcta de pulpa y se consigue NPM, y el doctor dijo, eso es normal, no se preocupe, eso va a mejorar. Entonces el doctor no sabía ni qué estaba haciendo ella, llevó las fotos porque llegó al consultorio un mes después, que podía hacer. Entonces, mira, tenemos 90 minutos para ver qué se puede hacer. Que tampoco, que no pasa nada. Está inyectando tranquilo, es que eso no se preocupa que eso es normal. Consultan a la semana, a los 15 días.
y no cuentan qué pasó. La delegación el ojo así desesperada, que no lo horrible, y eso está bien, así es el procedimiento, porque no sabe que adelante es comprimirla, todo, que hay que hacer en ese momento. El otro que tenemos por aquí, bueno, entonces el tema del PowerPoint, pues no pusimos eso porque la mayoría son parciales, pues porque hasta muy después digo que le hayan indicado hasta vitamina C, entonces es como Muchas cuenta. veces dicen es que creen que le pesa, no les va a cumplir la notificación, que es estético. Porque les da pena que no se las cubran. Y les da pena de ponerse puesto a hacer pendejadas. Sí, sobre no, y son los labios sí llenos. ¿No? Y Eso, no les da pena esos labios, pero una también todos los rellenos, eso se notan en la cara, y no les ponen un poquitico. Laura, no vaya a poner eso. Solamente Yo he esperado muchas cosas. yo tengo dos pacientes depuradas que hicieron una reacción adversa y se me dijo Y esa hialuronidasa la ponen intraarterial. Ustedes la ponen. Y lo toman y que- Sí, yo- Pues es subcutánea, bajo. esa canal se la y se la usa. Ok. Llegué pasando. Y la- Y tapa. Sí, pero muy bien, Santiago, muchas gracias.